Mi esposo vació el fondo universitario de nuestra hija y desapareció con su amante. Estaba devastada, hasta que nuestra niña de 12 años sonrió con picardía y dijo: «Mamá, no te preocupes, yo me encargué». Días después, él llamó gritando al descubrirlo. Marcos estaba metiendo ropa en una maleta cuando entré en nuestra habitación. Sin explicación, sin mirarme a los ojos, solo un empaquetado frenético como si la casa estuviera en llamas. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. Ni siquiera levantó la vista, lo que debía haber hecho hace años. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo. 22 años de matrimonio y así terminaba. Él arrojando camisas al equipaje mientras yo estaba en pijama, completamente desprevenida. «Marcos, detente». Le agarré el brazo, pero se zafó como si yo fuera una desconocida. «Háblame. ¿Qué pasa?». Finalmente me miró a los ojos y lo que vi me aterrorizó. Nada. Ni culpa, ni tristeza, ni arrepentimiento. Solo una determinación fría. «Me voy, Sara. Hoy mismo. Antes de continuar, quiero agradecerte por unirte a mí en compartir historias sobre cómo proteger a nuestras familias. Si crees que los niños merecen seguridad financiera, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más familias que necesitan oír esto». Ahora, veamos qué descubrió Emilia. La habitación giraba a mi alrededor. Esto no podía ser real. Ayer habíamos hablado de las solicitudes universitarias de Emilia durante la cena. Ayer me besó la frente y dijo: «Buenas noches». Ayer yo era una esposa, no lo que me estaba convirtiendo en ese momento. ¿Hay alguien más? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. Marcos se detuvo, con una camisa de vestir a medio camino en la maleta. Por un segundo, creí ver algo parpadear en su rostro. Luego desapareció. Esto no se trata de nadie más. Se trata de que necesito respirar de nuevo. Pero yo lo sabía. La forma en que evitaba mirarme bien. Cómo su teléfono había estado boca abajo por meses. Las reuniones tardías que se extendían cada vez más. Había reprimido esas sospechas tanto tiempo que se habían vuelto ruido de fondo. Pero ahora gritaban: «¿A dónde irás?». Mi voz sonó pequeña, patética. «Ya lo resolveré». Cerró la maleta con decisión. «Necesito que transfieras mi mitad de los ahorros a mi cuenta personal». Fue entonces cuando el pánico real me invadió. El dinero, el fondo universitario de Emilia, nuestras cuentas conjuntas, todo lo que habíamos construido juntos. Bajé corriendo las escaleras, mis pies descalzos golpeando el suelo de madera. Emilia levantó la vista de su cereal, con preocupación en su rostro de 12 años. «¿Mamá? ¿Qué pasa?». «Nada, cariño. Papá solo va de viaje». La mentira supo amarga. Agarré mi laptop y entré en nuestra cuenta bancaria con dedos temblorosos. La página cargó y miré la pantalla con incredulidad. Nuestra cuenta corriente mostraba $247.83. La de ahorros, 0. El fondo universitario de Emilia, al que habíamos contribuido por 12 años y que debía tener $75.000, mostraba 0. «Number». La palabra salió en un susurro. No. Actualicé la página. Los números no cambiaron. Revisé el historial de transacciones. 3 días atrás, mientras yo estaba en mi club de lectura, Marcos había transferido todo. Todo. No solo su mitad. No solo nuestro dinero compartido, sino también el futuro de Emilia. Mis manos temblaban tanto que apenas podía teclear. Llamé al banco, rogando que fuera un error. La representante confirmó lo que ya sabía, pero no podía aceptar. Marcos tenía acceso total a todas las cuentas. Las transferencias eran legítimas. «Mamá». La voz de Emilia parecía venir de lejos. «Me estás asustando». La miré. Realmente la miré. Aún en su uniforme escolar, con el cabello oscuro recogido en una coleta, la mochila lista junto a la puerta. No tenía idea de que su padre acababa de robarle su futuro y se había ido. El sonido de pasos en las escaleras nos hizo girar a ambas. Marcos apareció, arrastrando su maleta,
Pasó junto a nosotras como si fuéramos muebles, directo a la puerta principal. ¿Eso es todo? Encontré mi voz y sonó más fuerte de lo esperado. 22 años y solo te vas. Se detuvo con la mano en el picaporte. Te dejé un mensaje de voz explicándolo todo. No quiero un mensaje. Quiero que mires a tu hija y le expliques por qué la abandonas. Emilia se levantó despacio de la mesa del desayuno. No lloró. No corrió hacia él. No le suplicó que se quedara. Solo lo observó con esos ojos inteligentes tan parecidos a los suyos. Marcos miró a Emilia por quizás 3 segundos. Lo entenderás cuando seas mayor, le dijo. Luego me miró a mí. No lo hagas más difícil de lo necesario. La puerta se cerró tras él con un clic suave que sonó más fuerte que un portazo. Emilia y yo nos quedamos en el silencio repentino de la cocina. La cafetera gorgoteaba. El refrigerador zumbaba. Afuera, un motor de auto arrancó y se alejó. ¿Volverá? Emilia preguntó. Quise mentir, protegerla, decir que papá solo necesitaba tiempo. Pero al ver su rostro, supe que ya conocía la respuesta. No lo creo, cariño. Asintió, procesando la información como procesaba todo en su vida, con cuidadosa consideración. ¿Tomó nuestro dinero? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía qué preguntar? Parte de él, dije con cuidado. ¿También mi fondo universitario? No pude hablar, solo asentí. Emilia tomó su tazón de cereal y lo llevó al fregadero, lo enjuagó, lo secó y lo guardó en el gabinete. Luego se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto en su joven rostro. Mamá, no te preocupes, yo me encargué. Las palabras fueron tan inesperadas, tan calmadamente dichas que casi me reí. ¿Encargarte de qué? Tenía 12 años. ¿Qué podía haber hecho? Pero algo en su tono me hizo pausar. No había bravata infantil, ni consuelo vacío. Solo una confianza serena, como si supiera algo que yo ignoraba. ¿Qué quieres decir, cariño? Emilia tomó su mochila y se dirigió a la puerta. Perderé el autobús si no salgo ahora. Hablamos después de la escuela, ¿de acuerdo? Y se fue, dejándome sola en una casa que de repente se sentía enorme y vacía, con preguntas sin respuesta y un futuro invisible. La casa se sentía distinta esa primera semana sin Marcos. No solo vacía, sino vigilante de algún modo. Me encontraba llorando en momentos inesperados, doblando su ropa abandonada, viendo su taza de café aún en el lavavajillas, oyendo el despertador de Emilia a través de las paredes cada mañana. Pero Emilia se movía por nuestro mundo destrozado como si nada hubiera cambiado. Cada mañana, a las 7:15, aparecía en la cocina, vestida, mochila organizada, almuerzo empacado. Me besaba la mejilla y decía, «Que tengas un buen día, mamá», con el mismo tono alegre que usaba cuando aún éramos una familia completa. Era inquietante. «¿Estás bien, cariño?», le pregunté una mañana sujetando su muñeca con gentileza mientras iba a la puerta. Me miró con esos ojos serios y oscuros. «Estoy bien, mamá». «¿Y tú?» No lo estaba. Me desmoronaba poco a poco, pero no podía decírselo. «Solo te estoy revisando». «Lo sé». Me apretó la mano. «Pero de verdad estoy bien». Esa tarde decidí llamar a mi hermana Juana por consejo. Mientras marcaba, oía a Emilia arriba en su habitación. El sonido bajaba por el piso, clics rápidos, como si tecleara con frenesí. Asumí que chateaba con amigos sobre la situación, procesando sus sentimientos en línea como hacen los niños ahora. «Sara, ¿cómo estás resistiendo?» La voz de Juana era cálida con preocupación. «No lo sé», admití, hundiéndome en el sofá. «Emilia está siendo tan fuerte, pero me preocupa que lo esté reprimiendo todo. No ha llorado ni una vez. Algunos niños procesan de forma distinta. ¿Recuerdas cuando papá se fue? Tú lloraste semanas, pero yo me enojé y rompí el jarrón favorito de mamá». El tecleo arriba se detuvo de golpe. Luego se reanudó con más intensidad. «¿Qué es ese ruido?», Juana preguntó. Emilia en su computadora. Probablemente tarea o juegos. Pero incluso al decirlo, algo me inquietaba. El ritmo era demasiado constante, demasiado intencional para juegos.
Tras colgar con Juana, preparé la cena favorita de Emilia, sándwich de queso a la plancha y sopa de tomate. Toqué su puerta alrededor de las 6:30. «Pasa», llamó. Abrí la puerta, llevando la bandeja. Emilia estaba en su escritorio, la pantalla de su laptop inclinada lejos de mí. La cerró rápido al entrar. «Te traje comida, cariño». «Gracias, mamá». Tomó la bandeja sin mirarme a los ojos. «Puedes dejarla en la mesita de noche». Al colocarla, miré su escritorio. Papeles dispersos, su agenda escolar, unos libros de texto, nada inusual. Pero había algo deliberado en cómo había arreglado todo, como si lo hubiera dispuesto para mi visita. «¿En qué trabajabas?», pregunté casualmente. «Un informe de historia sobre la Revolución Industrial». Abrió la laptop de nuevo, pero alcancé a ver la pantalla antes de que minimizara lo que veía. Parecía un programa de correo, no un documento escolar. «¿Necesitas ayuda?» «Estoy bien, gracias por la cena», me despidió. Amablemente, pero con firmeza. Besé su coronilla y salí, pero la inquietud persistió. En los días siguientes, el patrón continuó. Emilia mantenía su rutina perfecta, mientras yo caía en confusión y duelo. Me despertaba a las 3 de la mañana con ataques de pánico, revisando obsesivamente las cuentas bancarias, llamando al número de Marcos solo para oír su buzón de voz. Mientras tanto, Emilia salía cada mañana descansada y compuesta. El tecleo continuaba cada noche, a veces hasta casi medianoche. El viernes por la tarde, mientras guardaba la ropa limpia de Emilia, lo vi. Una hoja de papel en su escritorio, parcialmente oculta bajo su libro de ciencias. No debí mirar, pero el formato me llamó la atención. Era un hilo de correos impreso. Los nombres arriba me helaron la sangre: Marcos y Rebeca. Mis manos temblaron al sacarlo. Los mensajes databan de 3 semanas atrás, antes de que Marcos se fuera. Discutían horarios de encuentros, reservas de hotel y algo sobre manejar a Sara cuando llegara el momento. Me senté con fuerza en la cama de Emilia, mirando la evidencia en mis manos. Mi hija de 12 años había accedido de algún modo a los correos privados de su padre. ¿Cómo era posible? «Mamá». La voz de Emilia desde la puerta me hizo saltar. Estaba allí con su plato vacío, mirándome con esos ojos calmados y evaluadores. Sin pánico, sin vergüenza por ser descubierta, solo observación serena. «Emilia, ¿de dónde salió esto?». Dejó el plato y cerró la puerta tras ella. «Papá no es muy bueno con las contraseñas». «¿Cómo lo...?» Empecé y me detuve. «¿Desde cuándo lo sabes?». «Sobre Rebeca». 6 semanas. «Sobre el dinero». Lo descubrí el día antes de que se fuera. 6 semanas. Mientras yo vivía ignorante, mi hija había cargado con ese conocimiento. Me sentí enferma. «¿Por qué no me dijiste?». Emilia se sentó a mi lado en la cama, pareciendo de pronto la niña de 12 años que era. Quería estar segura y quería resolver qué hacer. «Cariño, esto no es tu responsabilidad». «Sí lo es». Su voz fue firme. «Robó mi fondo universitario. Nos mintió a ambas. Alguien tenía que actuar». Miré su habitación con ojos nuevos. Todo parecía distinto. Su escritorio organizado, su rutina cuidadosa, su calma un natural. «¿Qué más sabes?». Emilia se levantó y sacó un cuaderno espiral debajo su colchón. Me lo dio sin dudar. Las páginas estaban llenas de notas a mano, capturas impresas, diagramas que no entendía y listas de números que parecían teléfonos o cuentas. «Emilia, ¿qué es todo esto?». «Investigación». Se sentó de nuevo a mi lado. «Papá se cree listo, pero es descuidado. Usa la misma contraseña para todo. No borra su historial de navegación. Ni siquiera cierra sesión cuando termina». Hojeé página tras página de documentación meticulosa, registros financieros, capturas de mensajes, itinerarios de viajes. Mi hija había vigilado a su propio padre. Esto es, busqué palabras, increíble y aterrador. La mayoría lo aprendí de tutoriales en YouTube. La seguridad informática es fascinante una vez que entiendes lo básico. «Emilia, esto de hackear cuentas ajenas no es legal». Me miró con una expresión demasiado madura para su edad. «Tampoco lo es robar $75,000 del fondo universitario de tu hija».
La forma factual en que lo dijo me erizó la piel. Esta no era mi niñita. Era alguien que nunca había conocido. Calculadora, enfocada, sin miedo. ¿Qué planeas hacer con esta información? Emilia tomó el cuaderno y lo cerró con cuidado. Aún trabajo en eso. Pero no te preocupes, mamá. Lo tengo bajo control. Ahí estaba esa frase de nuevo. Las mismas palabras que dijo esa mañana cuando su padre salió de nuestras vidas. Pero ahora cargaban un peso que me hacía darme cuenta de que quizás no conocía a mi propia hija en absoluto. Muéstrame todo, dije, con voz apenas firme. Emilia dudó por primera vez desde que empezó esta pesadilla. Mamá, parte es bastante grave. Muéstrame. Abrió su laptop y sacó una carpeta etiquetada como proyecto de feria científica. Dentro había docenas de subcarpetas con nombres como registros financieros, registros de comunicación y evidencia de robo de identidad. Mi estómago se apretó. Empezó con el segundo teléfono de papá, dijo Emilia clicando una carpeta. Creyó esconderlo en el closet, pero lo vi revisándolo una noche cuando pensó que dormía. La pantalla se llenó de fotos que Emilia tomó por la puerta del dormitorio de Marcos. Borrosas, pero claras, para mostrarlo texteando en un dispositivo que nunca había visto. Esperé hasta que lo dejó cargando en su oficina un día. Tuve quizás 10 minutos, pero entré en sus mensajes. Los dedos de Emilia se movieron por el teclado con eficiencia practicada. Así encontré a Rebeca. Se abrió una ventana con captura tras captura de conversaciones de texto. Las palabras de mi esposo a otra mujer, hablando de mí como un obstáculo a eliminar, planeando su futuro juntos, discutiendo cómo manejar la situación de Sara sin perder mucho dinero en un divorcio. Sentí náuseas. Pero empeora, mamá. Emilia clicó otra carpeta. Rebeca Estrella trabaja en la firma contable de papá. Maneja inversiones y cuentas de confianza de clientes. ¿Descubriste dónde trabaja? Descubrí todo sobre ella: dirección, familia, historial laboral, puntaje crediticio, hasta su contraseña de Netflix. La voz de Emilia era factual, como si discutiera una tarea escolar. Ha estado robando dinero a sus clientes por 2 años. La evidencia era abrumadora. Registros de transferencias de cuentas de clientes a personales, facturas falsas por servicios no prestados, estados de inversión que no coincidían con saldos reales. Emilia había accedido de algún modo a la computadora de trabajo de Rebeca y lo documentó todo. Emilia, esto es... ¿Cómo entraste en sus sistemas? Rebeca usa la misma contraseña para todo. Estrella 2011. Es su apellido y el año en que se graduó. Lo encontré en su perfil de LinkedIn. Emilia se encogió de hombros como si fuera obvio. La gente es predecible con contraseñas. Miré a mi hija, esta desconocida a mi lado. Pero, ¿cómo aprendiste a hacer todo esto? Principalmente de YouTube y foros de programación. Hay mucha información si sabes buscarla. Clicó otra carpeta más, y mi mundo se inclinó de nuevo. Estados bancarios con mi nombre, pero cuentas que nunca abrí. Solicitudes de crédito bajo el número de seguridad social de Emilia. Documentos de préstamos con firmas falsificadas. Mamá, papá no solo tomó nuestro dinero, ha usado nuestras identidades para obtener préstamos. Los 75.000 del fondo universitario de Emilia eran solo el pago inicial de un préstamo de 200.000. Lo sacó a mi nombre. ¿Qué? La palabra salió en un susurro. Él y Rebeca están comprando una casa juntos en Costa Rica. Usaron mi historial crediticio y tu información laboral para asegurar la hipoteca. La mandíbula de Emilia se tensó. Iban a desaparecer y dejarnos con la deuda. La habitación giraba. Robo de identidad, fraude. Mi esposo no solo nos abandonó, destruyó sistemáticamente nuestro futuro financiero para construir uno nuevo con su amante. Pero aquí está lo clave, continuó Emilia, y oí algo nuevo en su voz. Algo frío y satisfecho. Los atrapé antes de que completaran la compra. Abrió otra carpeta etiquetada Contramedidas. Dentro había docenas de documentos oficiales, reportes de fraude a agencias de crédito, quejas a autoridades bancarias, tips anónimos a la empleadora de Rebeca. He trabajado en esto 3 semanas, explicó Emilia.
Documenté todo primero. Luego, empecé a desmantelar sus planes pieza por pieza. ¿Qué quieres decir? Bueno, Rebeca fue suspendida ayer. Su jefe recibió un correo anónimo con toda la evidencia de su malversación. Sus clientes retiran cuentas. La Junta Estatal inicia una investigación. Mi boca se abrió. ¿Tú hiciste eso? Robó dinero a ancianos ahorrando para su retiro, mamá. Lo merecía. La voz de Emilia era firme, justiciera. Y eso es solo el principio. Me mostró más archivos. Agencias de crédito congelaron las cuentas fraudulentas en nuestros nombres. La solicitud de hipoteca para la casa en Costa Rica fue marcada y denegada. El arrendador de Rebeca recibió un tip sobre actividad ilegal en su apartamento y empezó el desalojo. Pero lo mejor, dijo Emilia clicando la carpeta final, es lo que envié a su padre. Su padre, el doctor Roberto Estrella. Es un cirujano prominente muy preocupado por la reputación familiar. Recibió una carta detallada sobre las actividades criminales de su hija, con copias de toda la evidencia. Me sentí mareada. Emilia, ¿qué has hecho? Nos protegí. Cerró la laptop y me miró directo. Papá creyó que podía robarnos y escapar limpio. Pensó que estaríamos demasiado rotas y tontas para contraatacar. Se equivocó. Pero cariño, esto de ir tras personas así es peligroso. ¿Más peligroso que dejarlos destruir nuestras vidas? Emilia se levantó y fue a la ventana, mirando el cielo oscureciente. Mamá, no solo tomaron nuestro dinero, tomaron mi futuro, tu seguridad, todo lo que trabajamos, y se lo dieron a sí mismos. Observé a mi hija de 12 años, su silueta pequeña contra la ventana, y supe que tenía razón. Mientras yo lloraba y llamaba al buzón de Marcos, rogándole volver, Emilia luchaba por nosotras. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Emilia se volvió y en la luz tenue de su habitación parecía mayor de lo que era. Ahora esperamos. El mundo de Rebeca se derrumba y aún no sabe por qué. Cuando papá se dé cuenta, entrará en pánico, y cuando la gente entra en pánico comete errores. ¿Cómo puedes estar tan calmada? Porque ya no soy yo quien debe temer. Lo dijo simplemente. Son ellos. Esa noche, yací despierta pensando en la niña durmiendo al final del pasillo. Nos salvó, pero ¿a qué costo? ¿En qué persona se había convertido mi hija? Y más aterrador aún, ¿de qué más era capaz? Alrededor de medianoche lo oí de nuevo, el suave clic de teclas, constante y determinado. Emilia aún trabajaba, planeaba, nos protegía de formas que no entendía del todo. Debí sentir gratitud. En cambio, sentí miedo. El teléfono sonó exactamente a las 2:15 de un martes por la tarde. Estaba en la cocina lavando platos del almuerzo cuando el nombre de Marcos apareció en la pantalla. Mis manos aún jabonosas al tomar el teléfono, el corazón latiendo por razones inexplicables. Hola. Mi voz salió más pequeña de lo planeado. Sara. La voz de Marcos era distinta, tensa, casi desesperada. Necesitamos hablar. Algo muy extraño pasa. ¿Qué tipo de extraño? El banco llamó esta mañana. Todas mis cuentas están marcadas por actividad sospechosa. Las congelaron pendientes de revisión federal. Sus palabras salieron apresuradas, pánicas. ¿Y Rebeca? Sara, Rebeca perdió su trabajo ayer. Seguridad la sacó del edificio. Emilia apareció en la puerta de la cocina, aún en uniforme escolar. Caminó calmada al mostrador y se sirvió agua, pero noté que escuchaba atenta. No entiendo qué tiene que ver conmigo, dije a Marcos. Es demasiada coincidencia. Primero, Rebeca despedida por una acusación falsa de malversación. Ahora mis finanzas bajo investigación. Alguien nos ataca, Sara. Alguien con habilidades técnicas serias. Emilia dejó su vaso y fue a la mesa de la cocina, abriendo su laptop con facilidad practicada. Tecleó rápido y vi su pantalla iluminarse con ventanas y flujos de datos. ¿Quién haría algo así?, pregunté, aunque mi estómago ya bullía de sospecha. Eso trato de averiguar. Rebeca cree que es alguien de su oficina, quizás un colega rechazado o...
Marcos se detuvo de golpe. ¿Qué fue ese sonido? Miré a Emilia. Había clicado algo en su laptop y un suave timbre resonó por la conexión. ¿Qué sonido? Hubo un bip, como si alguien accediera a mi correo. La voz de Marcos viró a alarma pura. Sara, alguien está en mi computadora ahora. Veo mi correo abriéndose y cerrándose en tiempo real. Alguien lee mis mensajes mientras hablamos. Los dedos de Emilia se movían por el teclado con la precisión fluida de una pianista. Su pantalla mostraba interfaces de correo, documentos financieros y datos en streaming. Estaba dentro de su sistema, viendo todo lo que hacía, leyendo todo lo que accedía. Marcos, quizás debas colgar y llamar al banco. No, espera. Necesito preguntarte algo directo. Su voz se tornó sospechosa. Sara, ¿contrataste a alguien? ¿Un investigador privado o experto en computadoras? Porque si lo hiciste, debes detenerlo ahora. Lo que hacen es ilegal. Emilia levantó la vista de su laptop y me miró. Sacudió la cabeza ligeramente, luego volvió a su pantalla. No contraté a nadie, dije con verdad. ¿Entonces quién? La voz de Marcos se cortó, reemplazada por sonidos de tecleo frenético en su lado. Alguien envió un correo desde mi cuenta, a mi jefe. Sara, me están suplantando ahora. ¿Qué decía el correo? No puedo... No sé. Todo pasa demasiado rápido. Su respiración se oyó por el teléfono. Ahora están en mis cuentas de redes sociales. Publican cosas, documentos financieros, mensajes privados entre Rebeca y yo. Emilia minimizó una ventana y abrió otra. Alcancé a ver perfiles de redes y subidas de documentos antes de que inclinara la pantalla. Marcos, debes contactar a la policía si alguien hackea tus cuentas. ¿Crees que no lo intenté? La policía dijo que si la información publicada es verdadera, no es acoso, es denuncia. Pero, ¿cómo tendría alguien acceso a documentos financieros reales a menos que... Se detuvo. A menos que estén dentro de mis cuentas reales. La realización lo golpeaba. Alguien no publicaba falsedades sobre él. Alguien publicaba evidencia real de sus crímenes. Sara, necesito que entiendas algo. El dinero que tomé, planeaba devolverlo. Rebeca y yo íbamos a hacerlo funcionar y luego reemplazar todo discretamente. Nadie iba a salir herido, pero lo tomaste, temporalmente, como un préstamo. Rebeca tenía una oportunidad de inversión garantizada para duplicar el dinero en 6 meses. Su voz se volvía más desesperada. Íbamos a sorprenderte a ti y a Emilia con más dinero del original. Emilia levantó la vista de nuevo y vi en su expresión algo inédito. No ira, no dolor, sino cálculo frío. Escuchaba a su padre inventar mentiras sobre robar a su familia y tomaba notas. Marcos, así no funcionan los préstamos. No puedes tomar dinero ajeno sin permiso y llamarlo préstamo. No entiendes la presión que tenía. El padre de Rebeca amenazaba con cortarle el apoyo si no probaba autosuficiencia. Necesitaba ese dinero para comprar la casa, mostrarle que era seria sobre su futuro. ¿Robaste el fondo universitario de nuestra hija para impresionar al padre de tu amante? No fue robo. La voz de Marcos se quebró. Fue una inversión en el futuro de todos. La familia de Rebeca tiene conexiones. Una vez que su padre aceptara sus elecciones, me ayudaría a empezar mi propia firma. Seríamos ricos, Sara. Lo suficiente para pagar la universidad de Emilia 10 veces. Emilia cerró su laptop con un chasquido suave y se levantó. Caminó hacia mí y tomó el teléfono con gentileza. Hola, papá. Su voz era perfectamente calmada. Emilia. Cariño, gracias a Dios. Emilia, alguien nos hace cosas terribles a Rebeca y a mí. Nos hacen parecer criminales. Debes decirle a tu madre que yo nunca te robaría. Nunca. Pero sí me robaste. El tono de Emilia siguió conversacional, como hablando del clima. Tomaste $75,000 de mi cuenta universitaria y lo usaste como garantía para una hipoteca en Costa Rica. El silencio de Marcos duró casi 10 segundos. Emilia, ¿quién te dijo eso? Nadie. Lo descubrí sola.
junto con copias de los documentos de préstamo falsificados donde usaste mi número de seguridad social para obtener crédito extra. Eso es imposible. Tienes 12 años. No podrías entender. Entiendo que cometiste robo de identidad. Entiendo que Rebeca malversó dinero de clientes. Entiendo que ambos planeaban desaparecer a Costa Rica y dejarnos a mamá y a mí con la deuda creada. Emilia, escúchame con atención. Los adultos toman decisiones financieras complicadas que los niños no captan del todo. Lo que te parece mal podría ser... Tengo copias de todo, papá. Cada correo entre tú y Rebeca, cada documento falsificado, cada transacción ilegal. Te he vigilado por semanas. La respiración de Marcos se volvió pesada. ¿Me has vigilado? Emilia, ¿qué significa eso? Significa que sé del segundo teléfono que creíste esconder bien. Sé de las cuentas de inversión falsas que Rebeca creó para ocultar el dinero robado. Sé de la casa que intentaron comprar usando mi identidad. La voz de Emilia nunca vaciló. Y sé que cuando el dinero se acabó y Rebeca fue despedida, dejó de contestar tus llamadas. ¿Cómo podrías saber que Rebeca no responde mis llamadas? Porque monitoreo todas sus comunicaciones. He visto a ambos destruirse pieza por pieza. Emilia se sentó en la mesa de la cocina, aún con el teléfono, en completa compostura. Rebeca bloqueó tu número ayer después de que su padre le cortara el apoyo. Ya empezó a salir con otro. El sonido por el teléfono fue entre sollozo y grito. Emilia, por favor. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu padre. Te amo. Amo a tu madre. Nunca quise que llegara tan lejos. Elegiste a ella sobre nosotras, papá. Elegiste dinero sobre tu familia. Elegiste robar mi futuro para pagar tu nueva vida. La voz de Emilia siguió estable, factual. Las acciones tienen consecuencias. Me lo enseñaste tú. Al salir de nuestra casa con tu maleta, Emilia, te suplico. Lo que hayas hecho, lo que sepas, detente. No me queda nada. Vivo en mi auto porque no paso chequeos de crédito para alquilar. No consigo trabajo porque cada verificación muestra banderas de fraude financiero. Por favor. Emilia me miró al decir sus palabras finales a su padre. Me enseñaste algo importante, papá. Que las personas que deben protegerte a veces no lo hacen. Así que debes protegerte solo. Y con eso, colgó. El silencio posterior fue ensordecedor. Emilia dejó el teléfono en el mostrador y me miró con esos ojos calmados y serios. No llamará de nuevo, dijo con naturalidad. ¿Cómo lo sabes? Porque ahora sabe que vigilo y sabe que cada movimiento que haga lo veré venir. Tomó su laptop y fue a su habitación. Tengo tarea que terminar. Me quedé sola en la cocina, entendiendo por fin que mi hija de 12 años acababa de desmantelar sistemáticamente la vida de un hombre adulto, y que él lo merecía por completo. Me quedé en la cocina mucho después de que Emilia desapareciera en su habitación, mirando el teléfono en mis manos. Mi hija acababa de destruir a su padre, con la misma calma precisa que la mayoría de los niños usa para tareas escolares. El silencio se sentía pesado, casi asfixiante. Parte de mí quería culparse, parte quería irrumpir en la habitación de Emilia y exigir que deshiciera su guerra digital. Pero una parte mayor, una que no estaba segura de reconocer, sentía orgullo fiero. Mi niña de 12 años nos protegió cuando yo no pude protegerme. A la mañana siguiente, Emilia apareció en el desayuno, pareciendo cualquier otra estudiante de secundaria preparándose para su día. Comió su cereal, revisó su mochila y besó mi mejilla al despedirse, como si no hubiera pasado la tarde anterior destruyendo vidas de 2 adultos. Emilia, espera. La sujeté del brazo con gentileza al ir a la puerta. ¿Estás bien? Inclinó la cabeza, considerando la pregunta con esa expresión seria que conocía tan bien. Estoy bien, mamá. ¿Por qué no lo estaría? Por lo de ayer. Con tu padre. ¿Qué con eso? Su falta total de respuesta emocional me inquietó. Cariño, tuviste una conversación intensa con papá. Es normal sentirte molesta o confundida o... No estoy molesta. Emilia ajustó las correas de su mochila. Estoy aliviada.
Ahora sabe que sé lo que hizo y que hay consecuencias por robar a su familia. ¿Pero no lo extrañas? Aunque sea un poco. Emilia pausó en la puerta, mano en el picaporte. Extraño al papá que creí que era. Pero esa persona nunca fue real, ¿verdad? Solo un personaje que papá interpretaba cuando le convenía. La forma factual en que analizaba sus sentimientos me aterrorizaba. ¿Dónde estaba la ira, el dolor, la esperanza desesperada de que papá se disculpara y volviera? Emilia, creo que sería bueno que hablaras con alguien, un consejero que te ayude a procesar estas emociones grandes. No tengo emociones grandes, mamá. Tengo emociones apropiadas. Abrió la puerta. Pero si te hace sentir mejor, no me molesta hablar con alguien. Tras que Emilia se fue a la escuela, llamé al consultorio de nuestro pediatra. El doctor Martínez recomendó a una psicóloga infantil llamada doctora Patricia Rivera, especializada en trauma familiar y niños dotados. Los niños dotados procesan situaciones difíciles de forma distinta a sus pares, explicó el doctor Martínez. Podrían intelectualizar emociones en lugar de sentirlas de maneras tradicionales. La doctora Rivera pudo ver a Emilia la semana siguiente. Pero meanwhile, me encontré estudiando a mi hija como un rompecabezas a resolver. Mantuvo su rutina normal, escuela, tarea, ayudar con la cena. Pero había cambios sutiles que no noté antes. Había tomado control total de las finanzas hogareñas, creando hojas de cálculo detalladas que rastreaban nuestros ingresos reducidos y proyectaban gastos para el año próximo. Investigó servicios de ayuda legal y compiló una carpeta sobre procedimientos de divorcio y recuperación de activos. «Mamá, debes pedir el divorcio inmediatamente», me dijo una tarde mientras pagaba cuentas en la mesa de la cocina. «Cada día que esperas le da a papá más tiempo para esconder activos o crear deuda en tu nombre». Emilia, estas son preocupaciones de adultos. No necesitas estresarte. Alguien debe hacerlo. Se sentó frente a mí. Estás deprimida, lo cual es comprensible, pero no productivo ahora. No estoy deprimida, así que puedo pensar claro sobre lo que sigue. Su evaluación clínica de mi estado mental dolió porque era precisa. Había estado regodeándome, esperando que la pesadilla se resolviera sola. Emilia era la única tomando pasos concretos para asegurar nuestro futuro. La oficina de la doctora Rivera estaba decorada en azules y verdes calmantes, con arte infantil en una pared. Esperaba que Emilia estuviera nerviosa por su primera sesión de terapia, pero entró como a una reunión de negocios. «Emilia, soy la doctora Rivera. Tu mamá pensó que sería útil charlar sobre los cambios en tu familia. Está bien. Entiendo que probablemente es obligatorio después de lo que le hice a mi padre». La doctora Rivera parpadeó, claramente no esperando tal franqueza de una niña de 12 años. ¿Puedes contarme sobre eso? Por los siguientes 45 minutos, Emilia explicó calmadamente toda la situación. Describió descubrir el affair de Marcos, documentar sus crímenes financieros y desmantelar sistemáticamente las vidas de él y Rebeca. Habló sin emoción visible, presentando hechos como en una presentación escolar. «¿Cómo te hizo sentir eso?», preguntó la doctora Rivera. «Satisfecha», respondió Emilia al instante. «Me robó, así que aseguré consecuencias. Se sintió como justicia». «¿Te sientes triste porque tu padre se fue?». «Me siento triste de que eligiera convertirse en alguien que roba a su propia hija, pero no triste porque enfrente los resultados de esa elección». Al final de la sesión, la doctora Rivera pidió hablar conmigo en privado mientras Emilia esperaba en el lobby. «Señora Pérez, su hija es notable», empezó la doctora Rivera con cuidado. «Sus habilidades cognitivas son excepcionales y su resiliencia emocional es extraordinaria. Pero, ¿es saludable? ¿Debería una niña hacer lo que hizo sin culpa o trauma?». Las respuestas al trauma varían ampliamente, especialmente en niños altamente inteligentes. Emilia ha vivido traición y abandonos significativos, pero lo procesó de forma funcional notable. La doctora Rivera se inclinó adelante.
Algunos niños se derrumban ante disfunciones familiares, otros, con fuertes habilidades analíticas, responden tomando control de su entorno. Entonces, ¿está bien? Está más que bien. Se adaptó. La pregunta es si usted está cómoda con en quién se está convirtiendo. Esa tarde, encontré a Emilia en su habitación trabajando en su laptop de nuevo, pero al mirar sobre su hombro, no eran software de vigilancia o herramientas de hackeo en la pantalla. Era un documento de Word titulado Seguridad Digital para Familias, Señales de Alerta y Estrategias de Protección. ¿Qué es esto, cariño? Escribo una guía para otros niños cuyos padres podrían estar robándoles y para adultos que no saben detectar fraude financiero. Bajó para mostrar secciones detalladas sobre seguridad de contraseñas, reconocimiento de documentos falsos y protección de información personal. El documento era sofisticado, claro y exhaustivo. Mi hija de 13 años convertía su experiencia traumática en contenido educativo que podía ayudar a otras familias. Emilia, esto es increíble. ¿Dónde aprendiste a escribir así? He investigado fraude financiero familiar por semanas. Te sorprendería lo común que es. Guardó el documento. La señora Hernández en la escuela me pidió presentarlo al PTA el mes próximo. Aparentemente, 3 familias en nuestro distrito descubrieron problemas similares con dinero desaparecido y robo de identidad. Miré la pantalla, leyendo su consejo claro y práctico. No solo sobrevivía a lo que Marcos nos hizo, lo transformaba en algo que protegía a otros. ¿Cómo te sientes al presentarlo a adultos? Nerviosa pero emocionada. La mayoría no entiende lo fácil que es protegerse si sabes qué buscar. Cerró la laptop y me miró seria. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Te avergüenzas de lo que le hice a papá? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Avergonzarme? Emilia, nos salvaste. Protegiste a nuestra familia cuando yo no pude, pero me has mirado diferente últimamente, como si te preocupara por mí. Me senté en su cama, eligiendo palabras con cuidado. No me preocupa lo que hiciste, cariño. Me preocupa lo que te costó. Lo que lograste fue asombroso, pero requirió que te volvieras más dura de lo que cualquier niña debería ser. ¿Crees que estoy dañada? Number. La respuesta vino inmediata y con certeza total. Creo que eres más fuerte de lo que imaginé posible. Pero también creo que esa fuerza vino con un precio, y quiero asegurarme de que estés bien con en quién te conviertes. Emilia se recostó contra mí. Por un momento se sintió como mi niñita de nuevo, en lugar de la persona formidable en que se había convertido. No me siento dañada, mamá. Me siento como si finalmente entendiera cómo funciona el mundo realmente, y entender algo significa que puedes protegerte de ello. ¿Y proteger a otros? Por eso escribo la guía. Si ayudo a otras familias a evitar lo que pasamos, quizás algo bueno salga de las elecciones de papá. Esa noche, al arropar a Emilia en la cama, hizo una pregunta final que me rompió el corazón y me llenó de orgullo al mismo tiempo. ¿Crees que papá nos amó de verdad? Creo que amó la idea de nosotras, pero cuando amarnos se volvió inconveniente, se eligió a sí mismo. Eso pensaba yo también. Apretó su elefante de peluche. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño. Apagué su luz y me quedé en el pasillo, procesando lo que dijo la doctora Rivera. Quizás Emilia no estaba rota. Quizás era exactamente lo que necesitaba ser para prosperar en un mundo donde gente de confianza puede traicionarte por completo. Quizás no criaba a una niña dañada. Quizás criaba a una joven extraordinaria que usaría su fuerza para proteger a otros como nos protegió a nosotras. 6 meses después, apilaba libros en la sección infantil de la biblioteca comunitaria de Arroyo Molino, cuando mi supervisora se acercó con expresión nerviosa. «Sara, hay una reportera preguntando por tu hija», susurró Linda, mirando al mostrador donde esperaba una mujer en traje planchado con libreta. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tipo de reportera? Dice que investiga el caso de malversación de Rebeca Estrella. Aparentemente, alguien le dio un tip
de que el denunciante anónimo podría estar conectado a nuestra área. Caminé al mostrador con piernas inestables. La reportera sonrió profesionalmente y extendió la mano. «¿Señora Pérez? Soy Jennifer Valdez de Canal 7 Noticias. Hago un seguimiento sobre el escándalo de fraude financiero de Estrella. Entiendo que su exesposo estuvo involucrado». «No puedo comentar», dije rápido. «La historia ha ganado atención nacional. Rebeca Estrella enfrenta cargos federales y varias víctimas han salido. Alguien fue increíblemente exhaustivo en documentar los crímenes. Nos encantaría agradecer a quien proporcionó la evidencia». Tras que se fue, manejé a nuestro pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, manos temblando en el volante. Emilia estaba en la mesa de la cocina haciendo tarea al entrar. «Hubo una reportera en la biblioteca hoy preguntando sobre el caso de Rebeca Estrella», dije con cuidado. Emilia no levantó la vista de su hoja de matemáticas. «Nunca lo conectarán conmigo. Usé 7 servidores proxy diferentes y pagos en criptomoneda para las cuentas anónimas». Emilia: «Está bien, mamá. Es bueno. Cuanta más atención al caso, más víctimas saldrán». Terminó un problema y pasó al siguiente. He monitoreado la cobertura noticiosa. 12 familias contactaron a autoridades sobre esquemas fraudulentos de inversión de Rebeca. La forma casual en que discutía su impacto nacional en investigaciones de crimen financiero aún me sorprendía. Mi hija había desencadenado una investigación federal protegiendo a docenas de familias, y lo hablaba como un proyecto científico exitoso. 3 semanas después, Emilia recibió un correo que lo cambió todo. Una compañía tecnológica llamada Familia Segura había identificado su identidad real y quería ofrecerle un puesto en su programa de desarrollo juvenil. «Me ofrecen una beca completa para cualquier universidad que quiera, más un trabajo garantizado al graduarme», explicó Emilia, mostrándome la carta oficial en su laptop. «El salario empezaría en $120,000 al año». Miré los números en la pantalla. «Emilia, esto es increíble. Podría prepararte de por vida». «Lo sé». Cerró la laptop sin dudar. «Lo rechazaré». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque quieren poseer lo que creo. Quieren que construya software de seguridad que gane dinero de los miedos de la gente, en lugar de protegerla realmente». Se levantó y fue a la ventana de nuestra pequeña sala. «Además, ya tengo un trabajo». «¿Qué quieres decir?» Emilia sacó una tarjeta de negocios de su mochila. Parecía diseñada profesionalmente. Pérez, consultora en protección financiera familiar. He ayudado a familias a asegurar sus finanzas y recuperarse de fraudes el último mes. Tengo 6 clientes regulares que pagan $75 la hora por consultas. Tomé la tarjeta, estudiando el diseño nítido y la información de contacto profesional. «Emilia, tienes 13 años. ¿Cómo diriges un negocio de consultoría? La edad no importa en línea. Mis clientes creen que soy una experta adulta en ciberseguridad especializada en protección familiar». Abrió una hoja de cálculo en su laptop mostrando sus ingresos. «He ganado suficiente para reemplazar la mayoría de mi fondo universitario ya». Los números eran asombrosos. En un mes, mi hija adolescente había ganado más de lo que yo en 3 meses en la biblioteca. «¿Qué servicios das?» «Ayudo a familias a identificar señales financieras de alerta, asegurar cuentas digitales y recuperar dinero robado». La semana pasada, ayudé a una familia en Jalisco a recuperar $30,000 que su hijo robó de la cuenta de retiro de la abuela. ¿Es legal? Todo lo que hago es completamente legal. Enseño a la gente a protegerse y les ayudo a presentar reportes apropiados a autoridades cuando hay crímenes. Emilia minimizó la hoja. También hablaré en una conferencia de ciberseguridad el mes próximo. Como yo misma. Como Pérez, especialista en protección familiar. Participaré vía videoconferencia encriptada. Así mi edad no será problema. Esa tarde me encontré leyendo sobre el caso de Rebeca Estrella en línea. La historia se había viralizado, compartida en múltiples plataformas sociales y cubierta por noticieros nacionales.
Los comentarios iban de indignación por el fraude a elogios al héroe anónimo que lo expuso. Un hilo de comentarios me llamó la atención. Docenas de personas compartiendo experiencias propias de traición financiera familiar. Padres robando a hijos, esposos ocultando activos, parientes explotando ancianos. Las acciones de Emilia habían abierto una compuerta de historias similares. Nadie sospechaba que el denunciante era una niña de 12 años. 2 meses en nuestra nueva vida, Emilia me hizo una pregunta que me heló. «Mamá, ¿crees que papá se arrepiente de lo que hizo?» Estábamos lavando platos tras la cena y casi dejé caer el plato. Era la primera vez que mencionaba a Marcos en semanas. «No lo sé, cariño». «¿Por qué preguntas?» «He monitoreado sus cuentas de redes sociales. Publica sobre empezar de nuevo y mejores elecciones, pero nunca nos menciona». Secó un vaso con precisión cuidadosa. Me preguntaba si se da cuenta de lo que perdió. «¿Qué piensas tú?» Emilia lo consideró un largo momento. «Creo que el arrepentimiento es solo sentir lástima por uno mismo al enfrentar consecuencias. No es lo mismo que entender por qué lo que hiciste estuvo mal». «¿Quieres que se arrepienta?» «Number. Quiero que lo entienda, pero no creo que sea capaz de ese nivel de autoconocimiento». Dobló la toalla de cocina con pulcritud y la colgó en su gancho. La conversación claramente terminó para ella, archivada como todo lo relacionado con su padre. La primavera llegó con un calor que sentía como esperanza. El negocio de consultoría de Emilia crecía y había empezado a crear recursos educativos gratuitos para familias, protegiéndose de fraude financiero. Desarrolló listas de chequeo de seguridad, guías de señales de alerta e instrucciones paso a paso para reportar crímenes financieros. «Quiero convertir esto en una organización sin fines de lucro al cumplir 18», me dijo una tarde trabajando en su último proyecto. «Algo que provea servicios gratuitos de protección a familias que no pueden pagar consultores privados. Es una meta hermosa, Emilia. Empezó por lo que papá nos hizo, pero se volvió algo mayor. Hay tantas familias victimizadas por gente de confianza». Una tarde de finales de primavera, leía en la sala cuando oía a Emilia en una videollamada en su habitación. Pausé fuera de su puerta, escuchando su voz gentil. «Sé que es aterrador descubrir que tu madre usa tu fondo universitario», decía, «pero estarás bien, te ayudaré a proteger lo que queda y asegurar que no vuelva a pasar». Me di cuenta de que hablaba con otro adolescente, probablemente alguien cuya familia se destruía como la nuestra. Emilia se había convertido en un salvavidas para niños traicionados por padres. «Lo más importante que recordar», continuó Emilia, «es que esto no es tu culpa. Los adultos deben proteger a los niños, no robarles. Cuando no hacen su trabajo, debemos protegernos solos». Me alejé de su puerta con lágrimas en los ojos. No de tristeza, sino de orgullo abrumador. Marcos intentó rompernos, pero en cambio forjó algo inquebrantable. Emilia transformó su dolor en propósito, su trauma en una misión para proteger otras familias. A la mañana siguiente, Emilia apareció en el desayuno, pareciendo cualquier otra estudiante de 8º grado. Pero yo sabía mejor ahora. Bajo ese exterior normal de adolescente había alguien extraordinario, alguien que tomó lo peor que le pasó y lo convirtió en una fuerza para el bien. «¿Lista para la escuela?», pregunté, besando su frente. «Siempre», dijo, cargando su mochila. «Ah, y mamá, te quiero. Yo también te quiero, cariño». Al verla caminar a la parada del autobús, entendí que la traición de Marcos no destruyó nuestra familia, reveló de qué estábamos hechas realmente. Emilia ganó más que justicia. Ganó su futuro y lo usaba para asegurar el de incontables familias. Marcos podía quedarse con su nueva vida y lo que quedara de ella. Nosotras construimos algo infinitamente más valioso de las piezas que dejó. Construimos esperanza, y Emilia la compartía con el mundo. Si esta historia de la justicia digital de una niña de 12 años te tuvo al borde del asiento, dale like ahora. Mi parte favorita fue cuando Emilia le dijo calmadamente a su padre: «Elegiste a ella.
Así que vive con ella. Antes de colgar, ¿cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios abajo. No te pierdas más historias increíbles de protección familiar como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna subida.